El monótono golpeteo de las ruedas del tren se fusionaba con los extraños patrones del sueño matutino, transformándose en un secretario maquinista en una extraña oficina, o en el rítmico latido de un enorme corazón de peluche descansando entre las nubes. Olivia se estiró, tocando con las manos el estante de equipaje, sacó la cara del abrigo y pensó, bueno, parece que hay una secretaria. ¿De dónde salió esa imagen extraña en su cabeza? ¿Tal vez de una película que vio ayer? Y el corazón en la nube, por cierto, era bastante genial. En realidad, ¿dónde estoy? La chica buscó a su alrededor con las manos y se dio cuenta, estaba en el compartimento superior de un vagón de clase económica. Bien. Como apenas se había despertado y no recordaba dónde estaba, eso significaba que solo había pasado una noche en el tren. Así que le quedaban 2 días más. Esto le sucedía a Olivia cada vez en la primera mañana después de una noche en el tren. Nunca recordaba dónde estaba, por qué y cómo había llegado allí. Y solo cuando su cerebro comenzaba a funcionar completamente, Olivia empezaba a entender qué, cómo y por qué. Ella iba a casa. Su alma cantaba, finalmente vería a su madre, abrazaría a su hermana. No se sorprendan, a veces a Olivia incluso le daba vergüenza admitirlo, pero no sabía a quién extrañaba más, a su madre o a su comida. Olivia era estudiante, estudiaba lejos de casa, muy lejos. Nació en un remoto pueblo siberiano, donde la electricidad llegó cuando ella ya estaba en 3er grado. Así vivía. En invierno, las clases comenzaban al amanecer y hacía sus tareas en casa a la luz de las velas. Y aquí estaba, de una zona tan apartada había logrado entrar en la universidad en Washington. Lo hizo por sí misma, sin ayuda de nadie, sin favoritismos, ni siquiera con tutores. A Olivia le encantaba estudiar. O mejor dicho, no tenía otra opción. Al principio era una necesidad, luego se enganchó y hasta le gustó. Olivia era una paria entre los niños de su pueblo. Aunque el pueblo no tenía electricidad, había mucha gente. Había muchos niños. Últimamente todos comenzaron a marcharse, o al menos enviar a los niños a vivir con parientes, más cerca de la civilización. Antes, las dificultades no asustaban a nadie, todos vivían aquí, trabajaban. Las familias eran grandes, había muchos niños. Las ancianas siempre recordaban como antes, ni siquiera había luz, y todos vivían aquí. Ahora, cuando llegó la electricidad, todos empezaron a irse. Probablemente, con la luz empezaron a leer libros inteligentes por las noches. Así que se marchan. De toda la aldea, solo Olivia tenía una hermana. Los demás tenían 5 o 6 hermanas y hermanos. Sara tenía solo un hijo, y no más hijos en absoluto. Pero Sara era viuda. Su padre se fue a trabajar a la ciudad y se quedó allí. Al principio, les enviaba algo de dinero a ella y a su madre, pero luego dejó de hacerlo. Se decía que allí tenía una nueva esposa e hijos. Su madre se sorprendía, ¿cómo puede ser eso? ¿Quién le daría permiso si aún no se había divorciado de su esposa anterior? Ahí estaba, viva. No, eso no podía ser. Su madre no quería creer en todos esos chismes y rencillas, pero Olivia lo había visto todo. Una vez, cuando ya era estudiante y regresaba a casa por primera vez durante las vacaciones, decidió buscar a su padre. Desde el tren al pueblo tenía que tomar un autobús durante 2 horas y media, así que pensó que tendría tiempo suficiente y además tenía la dirección. Ella misma lo había visto con sus propios ojos, a aquella mujer y a sus hijos. El padre no estaba en casa, estaba trabajando, así que no lo encontró.
Pero la mujer la dejó entrar en su apartamento, le ofreció té y le pidió perdón, diciendo que no le guardara rencor a ella ni a él. Dijo que lo entendía todo. ¿Y qué había que entender? Aquí, crezca o no crezca, da lo mismo, su padre resultó ser un traidor. Y la mujer resultó ser amable, y Olivia incluso sintió pena por ella. ¿Qué tipo de amor se necesita para vivir así, a la vista de todos, con un hombre casado sin ningún tipo de registro, y aún tener hijos de él? En esencia, era tan engañada como la madre de Olivia. Olivia no le dijo nada a su madre ni a su hermana. Que todo eso pesara sobre la conciencia de su padre. Además, no quería preocupar a su madre. Que siguiera creyendo en su amor, a ella le resultaba más fácil. Así vivió su madre casi medio siglo, como si estuviera casada, pero a la vez no lo estuviera. Ni viuda, ni soltera, no se sabía qué era. Pero Olivia no se convirtió en una paria por eso. Claro, había una diversión en su pueblo. En invierno, se deslizaban en trineos por una colina. Solo había un problema, la colina estaba muy lejos, había que caminar 2 kilómetros, y estaba en la orilla del río. En invierno, cuando el hielo cubría el río, los chicos del pueblo empezaban a subir uno a la colina para ver si ya se podía deslizar. Primero, uno bajaba, el más atrevido, luego, 2, 3, y al final toda una multitud de la mañana a la noche. Olivia era muy amiga de un chico, el hijo de Sara, Ben. Iban juntos a la misma clase en la escuela y compartían intereses. Una vez, con la llegada del invierno, decidieron que durante el fin de semana construirían una larga y magnífica pendiente para deslizarse. La nieve había caído recientemente, pero los del pueblo aún no habían ido a la colina porque el clima era demasiado cálido. Así que Ben y Olivia decidieron ir solos, para que luego todos dijeran qué geniales eran. Ese tipo de vanidad infantil. O tal vez simplemente querían sorprender a todos. El hielo en el río era delgado. El otoño se había alargado ese año, y los chicos no se dieron cuenta de que si había nieve, eso no significaba que el río estuviera congelado. Olivia fue la primera en deslizarse, Ben la convenció, diciéndole que ella era ligera, que el hielo la aguantaría sin problemas. Luego, él también se deslizó, y todo estuvo bien. Se deslizaron por turnos, riendo y divirtiéndose, pero no escucharon el crujido del hielo. En un momento, Ben se deslizó, pero cuando intentó levantarse, se formó un agujero negro y abierto debajo de él y se hundió en el hielo. Olivia no entendió de inmediato lo que había sucedido, pero luego gritó y corrió hacia el agujero. Fue tonta, no se dio cuenta de que ella también podía caer, pero el hielo, de alguna manera, la aguantó. Logró agarrar a Ben del cuello de la chaqueta y a rastras llegaron a la orilla. Ya empezaba a oscurecer, era hora de volver a casa. Al caer la tarde, el frío se intensificaba, la ropa comenzaba a congelarse mientras caminaban. Y de repente, como de la nada, apareció un coche en el camino. Las ventanas estaban heladas, había nieve en el techo, aún sin limpiar, como si acabara de salir de algún lugar. Pero, ¿de dónde? En esa dirección no había aldeas ni pueblos, y el camino terminaba en una cantera detrás de la montaña. En invierno, nadie trabajaba allí. Vámonos, propuso Ben. ¿Qué dices? No se puede entrar en el coche de desconocidos. ¿Acaso tu madre no te lo dijo? Trató de detenerlo Olivia. Lo dijo, titubeó el chico. Pero tengo frío, estoy empapado. Si camino hasta el pueblo, me enfermaré. Mi madre no me dejará salir hasta Año Nuevo. Vamos a caminar rápido y ya está,
sugirió Olivia. Haz lo que quieras, pero yo voy a irme, replicó su amigo y se acercó a la puerta del pasajero delantero. Ven, no, dijo Olivia. No pasa nada, respondió él. Si quieres, ve tú sola. Él se sentó valientemente en el coche desconocido. Olivia se quedó paralizada, como si un estupor la hubiera invadido, se quedó atónita. Era como si la hubieran sacado del río helado. Esa fue la última vez que vio a Ben. Y no solo ella, nadie más volvió a verlo. El coche estaba cubierto de nieve, como un montículo, y a través de los cristales helados, Olivia no podía ver al conductor. No recordó la matrícula del coche, y probablemente tampoco era visible. Buscaron a Ben por todo el pueblo, llamaron a los rescatistas. Sara, su madre, andaba vestida de negro, como la noche. Una vez, se lanzó sobre Olivia, acusándola de haberlo engañado y llevado. Incluso la llevaron a un psicólogo, y luego el psicólogo vino a visitarla. Los adultos llegaron a la conclusión de que Ben se había ahogado en el agujero de hielo, y todo lo demás eran invenciones de Olivia. Decían que la psique infantil está estructurada de tal manera que el cerebro inventa circunstancias inexistentes para no volverse loco intentando sobrellevar una situación estresante. Olivia en ese momento no entendía la mitad de lo que decían los adultos, decían tonterías. ¿Cómo podía inventarse ese maldito coche si sabía con certeza que existía? Ben se subió a él. Sí, no recordaba la matrícula. Sí, no sabía de qué marca era el coche porque era una niña. Incluso ahora todos los coches para ella se dividen en dos tipos, de carga y de pasajeros. Y no vio el color del coche porque estaba cubierto de nieve y ya se estaba oscureciendo afuera. Pero no se podía convencer a los adultos. Todos decidieron que Ben se había ahogado y que Olivia contaba cuentos. Por supuesto, después de eso, nadie quería hablar ni hacer amistad con ella. Entonces tenía 11 años. Así que comenzó a pasar todo su tiempo libre en la biblioteca, sumergiéndose en los libros. Al principio, solo para distraerse. Poco a poco, Olivia se enganchó en la lectura y luego decidió ingresar a la universidad, para alejarse de su pueblo natal, donde la conocían y donde había ocurrido aquel trágico evento. Hasta ese momento estaba convencida de que ese coche era real y que alguien realmente se llevó a Ben. Quizás todavía estaba vivo, en alguna parte, pero no entendía quién lo había llevado, a dónde y por qué. Cuando Olivia se marchó del pueblo, pensó que nunca volvería. Pero ya una semana después se dio cuenta de que esperaba con ansias las vacaciones para regresar a casa, ver a su madre y a su hermana. No importaba lo que dijeran los demás ni cómo la miraran. Sabía que no era culpable de nada. Sobre todo porque la idea de la pendiente no era de ella, sino de Ben. Cada vez, Olivia entregaba sus exámenes antes de tiempo para irse a casa lo antes posible, aunque solo fuera por una semana. La vida en la residencia estudiantil no era fácil. No había nadie que pudiera ayudar a Olivia. No se atrevería a pedirle ayuda a su padre, él las había abandonado, así que ¿por qué iba a ayudarla ahora? Y a su madre le dijo de inmediato que no se le ocurriera enviarle dinero, ya que también tenía que ayudar a su hermana a levantarse. Para no morir de hambre, Olivia empezó a trabajar. ¿Pero dónde puede conseguir trabajo un estudiante? Solo en lugares donde haya turnos nocturnos. Y como estudiaba medicina, decidió trabajar en la morgue. O más bien, no decidió, ese era el único lugar que la aceptó. Por supuesto, no como enfermera ni como médico. Su trabajo consistía en registrar la llegada y salida de los difuntos. De noche, incluso podía dormir un poco,
ya que nadie se escaparía. Al principio, por supuesto, Olivia tenía miedo. Se le erizaba la piel, pero con el tiempo se acostumbró. Una persona se acostumbra a todo. ¿Por qué tiemblas como una hoja temblona?, le preguntó su compañera de turno, una mujer mayor, cuando Olivia se presentó por primera vez a su turno nocturno. Es que hay cadáveres por todas partes. Como en la morgue, respondió Olivia. Eres tonta, se rió Alice. Tú misma estás en la morgue. Bueno, sí, murmuró Olivia en un estado de semi-inconsciencia. ¿Y por qué tiemblas?, preguntó. ¿Tienes miedo? Seguía sin rendirse Alice. Bueno, si soy honesta, sí, admitió Olivia. Ellos están muertos. Ay, tú, idiota, sonrió la compañera de turno. No tienes que tocarlos, ni acariciarlos, nada de eso. Solo llena el registro, quién llegó, quién se fue. Te diré algo, deberías tener miedo de los vivos. Los muertos son las personas más inofensivas. No harán nada ni dirán nada, pero con las palabras puedes herir más que con los hechos. Olivia siguió su consejo. Desde entonces, trató de tener miedo de los vivos y de relacionarse con los muertos de manera tranquila y respetuosa. El propio local de la morgue era una sala fría con paredes de azulejos blancos y un piso similar. En el centro había una larga mesa cubierta con plástico blanco. En las paredes había vitrinas de vidrio con diversos preparados. Había un fuerte olor a formaldehído que dominaba todos los demás olores. También había un sistema de aire acondicionado que mantenía la baja temperatura necesaria para la conservación de los cuerpos. Como pueden imaginar, en las vitrinas se guardaban microscopios y otras herramientas necesarias. En general, el espacio era frío y blanco, recordando algo ajeno, como si estuviera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Todo estaba diseñado para preservar a los clientes en condiciones ideales, el control de temperatura y humedad se mantenía dentro de los límites necesarios. Las paredes estaban hechas de concreto, que proporcionaba un buen aislamiento y protección contra factores externos. No había ventanas en el local para evitar la entrada de luz, lo que podría afectar la conservación. Las lámparas estaban instaladas en sensores de movimiento para evitar la necesidad de encenderlas manualmente. Olivia no necesitaba estar en ese bloque. Los patólogos de guardia y los vigilantes nocturnos, que en esencia eran ella, estaban en una pequeña oficina cercana. Estaban conectados por un pequeño pasillo, también sin ventanas y sin luz. Esto no cambiaba la atmósfera general, todo parecía sombrío y desolador. Olivia sentía frío, no porque realmente hiciera frío allí, sino porque el ambiente no invitaba a ninguna calidez. Después de comenzar a trabajar en la morgue, Olivia notó que empezó a esperar con ansias las vacaciones y los viajes a casa. Era una oportunidad no solo para descansar de los estudios, sino también del trabajo. Quería estar rodeada de personas vivas. Esta vez, Olivia regresaba a casa con una sorpresa. En general, le gustaban los trenes. Se duerme bien con el ritmo constante de las ruedas y también se piensa bien. En resumen, la atmósfera en el tren no tenía comparación, como si estuvieras en el espacio o en órbita. A Olivia le encantaban especialmente los viajes largos. Parecía que estabas en tu propio planeta, pero desde el momento en que te sentabas en el vagón, era como si entraras en una cápsula. Fuera, pasaban casas, ciudades, árboles y campos, mientras tú corrías por la vía férrea, siempre hacia adelante. No podías hacer nada y nadie podía hacer nada contigo. En un viaje en tren, sentías que estabas en unas pequeñas vacaciones a corto plazo,
todos los problemas quedaban atrás, no podías resolver nada en el tren, por lo que tu sistema nervioso descansaba, la persona descansaba y el mundo descansaba de ella. Era como una especie de reinicio. A Olivia le encantaban esas sensaciones, le daban una sensación de libertad. En el viaje, se alejaba de la vida cotidiana e incluso soñaba con hacer un verdadero viaje en tren. A menudo, Olivia imaginaba que compraría un billete para un tren expreso que recorriera un hermoso paisaje con vistas maravillosas. Primero compraría lo necesario para el viaje, una bolsa con comida, una nueva billetera, billetes y otras cosas pequeñas. En su mente, elegía el lugar adecuado en el tren. Olivia siempre prefería el asiento en el estante superior para disfrutar de las vistas desde la ventana del tren. Allí se podía tumbar todo el tiempo que quisieras, incluso todo el día, y nadie te interrumpiría disfrutando de los hermosos paisajes fuera. Nadie diría, ceda su lugar, es hora de almorzar. En el estante superior, podías leer un libro tranquilamente, escuchar música y disfrutar del silencio, que le ayudaba a relajarse. A veces, podía conocer a otros viajeros que también iban a algún lugar, podían intercambiar impresiones, historias y compartir sus experiencias. Por alguna razón, incluso la comida más modesta en el tren parecía bastante sabrosa y apetecible. Para Olivia, el viaje siempre pasaba rápido, y ya estaba llegando a su estación, sintiéndose descansada y renovada, lista para un nuevo comienzo. A diferencia de muchos pasajeros, Olivia siempre se sentía después del viaje como si hubiera regresado de vacaciones. Pero esta vez, realmente quería llegar a casa lo más rápido posible. Olivia no iba a visitar a su madre y hermana sola. Se iba a casar y llevaba consigo a su prometido, quería presentárselo a sus seres queridos y mostrarles sus lugares de origen. La historia de cómo se conocieron ella y Chris era muy extraña, y en gran parte había sido posible gracias al trabajo de Olivia en la morgue. Quién sabe, si Olivia no hubiera estado allí, Chris seguiría vivo. Aquí hay que advertir de inmediato, Chris era rico. Muy rico. Era el heredero de una considerable fortuna de su padre. Olivia ni siquiera sabía del todo qué propiedades tenía, cuántas y qué empresas, qué negocios. No le interesaba todo eso. Muchos podrían pensar, claro, que lo cuente a alguien más. Se encontró a un adinerado, astuta provinciana. Pero solo podrían pensar eso quienes no conocían bien a Olivia. Ella no era así. Exactamente, y pronto entenderán por qué. Primero, se había enamorado de Chris incluso antes de saber que era increíblemente rico. En segundo lugar, le prohibió de inmediato que le hiciera regalos costosos. Incluso en este viaje, Chris le ofreció alquilar un helicóptero y hacer el recorrido en un par de horas en lugar de pasar 3 días en tren. Pero Olivia se negó. Como sabemos, le encantaban los trenes y quería compartir esas sensaciones con su elegido, para que él también se impregnara del romanticismo y la atmósfera de los trenes. Quería que él pudiera amar lo que ella amaba. Olivia quería enseñarle a Chris a no exhibir su riqueza, especialmente porque en realidad no era suya, sino que la había heredado de su padre. Chris, en realidad, había hecho muy poco en la vida. Debía a su padre todo lo que tenía, y su principal objetivo ahora debería ser preservar ese legado. Solo entonces podría hablarse de que valía algo. Por ahora, Chris era un simple chico de oro, un niño de papá mimado que había tenido la gran suerte en la vida de conocer a una chica como ella. ¿Por qué niño de papá?, preguntarás. Porque Chris no tenía madre. En gran medida, eso los unía. Ella, de hecho, tampoco tenía padre.
Había vivido toda su vida solo con recuerdos de él y con las lágrimas de su madre, y luego descubrió su traición. Chris había vivido toda su vida con los recuerdos de su madre. No le gustaba, ni siquiera quería hablar sobre ese tema. Por mucho que Olivia intentara sacarlo a conversación, convenciendo que le resultaría más fácil si contara lo que había pasado, Chris nunca accedía. Se ponía nervioso, caminaba por la habitación como un tigre enjaulado, se enojaba. ¿Pasó algo malo?, preguntó Olivia una vez. No preguntes más. De lo contrario, nos pelearíamos, respondió Chris bruscamente. Olivia no quería pelear. Entendía que todas esas preguntas le causaban dolor y trataba de no tocar más el tema. Estaban bien juntos, simplemente maravilloso. ¿Para qué arruinarlo todo? ¿Por qué hurgar en viejas heridas? Vendrá el momento en que Chris contará todo si lo considera necesario. Y aunque no lo hiciera, nadie se ofendería. En este sentido, Olivia tuvo suerte. Chris era huérfano en el momento de su encuentro, por lo que no le amenazaban las opiniones impuestas de la suegra ni consejos sobre cómo vivir. Nadie podía decirle a Chris que esa chica no era adecuada para él. Chris era por sí mismo. El hospital donde murió su madre era el lugar donde ningún dinero, ninguna posición en la sociedad ni la magnitud del negocio podían acelerar la llegada de una ambulancia o hacer desaparecer mágicamente los embotellamientos en las carreteras. Chris heredó la fortuna cuando apenas tenía 25 años. Él asumió la responsabilidad del negocio de su padre, la empresa, los fondos y muchas otras cosas. De inmediato, aparecieron competidores con, a primera vista, generosas ofertas. Cada uno quería no solo destruir a un competidor tan poderoso como Chris, casi un gigante de la industria en la región, y ocupar su lugar, sino también llevarse un buen trozo de la empresa para sí mismo. Gracias a Dios, Chris lo entendió. Las generosas ofertas de inversión y la vida sin preocupaciones de los dividendos no lo atraían. Quería sinceramente continuar el negocio de su padre, no solo en su memoria, sino porque, por naturaleza, era una persona muy activa y enérgica. A veces, por su temperamento y carácter, le recordaba a Olivia su amigo de la infancia, ese Ben, a quien un auto desconocido se llevó, y todos luego pensaron que Olivia lo había imaginado. Ben era un chico igual de activo y enérgico, siempre inventaba alguna actividad, aventuras, excursiones. Una vez planeó ir a pie al Polo Norte con un trineo y un sándwich en el bolsillo, y otra vez quería excavar el desierto del Sáhara para buscar ciudades antiguas bajo la arena. ¿Cuántas hectáreas de bosque recorrieron juntos en busca de un tesoro? Chris le recordaba a Ben, como si su amigo hubiera regresado. Y de nuevo, como en la infancia, no había que pensar en los problemas. Pero esa historia con Ben había afectado tanto los nervios de Olivia que incluso pensó que terminaría en un manicomio. Tuvo verdaderos psicosis, ataques de histeria y ataques de pánico que la perseguían casi hasta su graduación. ¿Cómo podían afirmar que había inventado el auto en el que se subió el chico si lo había visto con sus propios ojos? Ella, por supuesto, no era experta y ni siquiera ahora, estudiando medicina, eligió psicología como especialidad. Pero Olivia sabía que no eran alucinaciones. Ella vio el auto, y Ben se subió a él, y no se hundió en aquella maldita zona helada. Han pasado muchos años desde entonces, ha pasado mucha agua bajo el puente, pero de vez en cuando Olivia regresaba con sus pensamientos a aquel desafortunado incidente y se convencía más y más de que no fue ninguna visión ni el fruto de su fantasía enferma. Para compensar las funciones, para que el cuerpo soportara mejor el estrés, ella realmente vio aquel auto. Y punto, el auto estaba, y alguien se llevó a Ben.
Y a la policía simplemente le dio pereza investigar o, peor aún, les pagaron para que todo lo echaran sobre la niña adolescente. Qué conveniente que fueran a aquella montaña. Todo ya lo había superado cuando se convirtió en mujer adulta. Comprendía que había alguien que, en sentido literal, estaba cazando a Ben. Los estaban vigilando, y no solo un día, sino que eligieron el momento y esperaron a que se presentara una oportunidad conveniente. Aún no se sabía, si ella hubiera aceptado entrar en aquel auto con Ben, probablemente estaría viva. Ellos, muy probablemente, necesitaban a Ben, y a la chica simplemente la habrían tirado como basura en alguna cuneta, sin signos de vida. Cuanto más crecía Olivia, más clara se volvía esta comprensión. Ben fue secuestrado. Pero, ¿quién y con qué objetivos? ¿A quién podría interesarle un simple chico de pueblo sin familia ni parientes? Su madre era pobre, casi indigente, con ropa desgastada, remendada una y otra vez. Nunca supo quién era el padre de Ben. De niña, no había motivo para preguntar. A los niños, por lo general, no les interesan los detalles. Todos en el pueblo sabían que la madre de Ben era viuda. Bueno, si era viuda, significa que su padre no estaba vivo. Lógico, lógico. Y lo más importante, era suficiente para perder el interés en el tema. Olivia se preguntaba por qué, cuando su compañero de clase fue llevado o secuestrado, nadie presentó ningún reclamo. Nadie le pidió un rescate a su madre ni nada. Bueno, sí, era pobre como una ratona de iglesia, pero entonces surge otra pregunta razonable: ¿por qué robar a un niño de una viuda pobre? Cada vez más, Olivia pensaba que no fue simplemente, se lo llevaron, alguien vino y lo recogió. Quizás incluso esa persona lo conocía. Recordaba cómo el niño se había acercado a la puerta abierta, había mirado dentro y sonreído. Luego se había girado hacia ella y se había subido al asiento. No le sonríes a un extraño con 3 dientes y brillas como un gallo de cobre. Esa era la principal pregunta de su vida. Pero no era el momento. Ahora Olivia pensaba, ante todo, en la próxima boda con Chris y en cómo sería la presentación con los del pueblo. Chris estaba muy nervioso. Olivia incluso le dijo que tenía la impresión de que no le importaría aterrizar en un helicóptero, conocerse y despegar. De repente, propuso enviar un mensajero por su madre y su hermana y llevarlas a Washington. Chris. Olivia casi se ofendió por él. Son una caja o una pizza para llevar. Vamos a conocer a mis seres queridos, a mi tierra natal, y si no quieres, no me casaré contigo. Le dijo. Era evidente que esto era una prueba para Chris. Su infancia en un internado especializado para niños ricos y talentosos, estudiar en el extranjero, la temprana pérdida de su madre, la repentina partida de su padre, todo esto había convertido a Chris, en cierta medida, en un introvertido. No tenía muchos amigos. Y quién sabe, si no hubiera sido por el destino, probablemente nunca se habrían conocido y quizás Chris ya no estaría vivo. Y así fue como sucedió. Ese día, Olivia llegó al trabajo, como de costumbre, un poco descansada después de las clases. Llegó un poco antes al trabajo. Después de dejar sus cosas en el vestuario, se dirigió por el pasillo a esa pequeña habitación en la que siempre pasaban el tiempo durante el turno. En el edificio del cementerio hacía frío, todos usaban botas de fieltro para no tener los pies fríos, y chalecos de piel. Olivia se puso ambas cosas, abrochándose sobre la marcha. En ese momento, se le desabrochó el broche que sujetaba su cabello. Olivia tenía una hermosa cabellera que era difícil de controlar y mantener con algo que no fuera una liga.
Por si fuera poco, ese día no encontró ninguna liga en la residencia. Por mucho que las comprara, sus compañeras de cuarto se las llevaban una tras otra. Hoy tomó un broche, y este fue el resultado: el broche se desabrochó. Se detuvo en el oscuro pasillo para recoger de nuevo su rebelde cabello en un moño y escuchó a alguien hablando en el aula de anatomía. Olivia se quedó inmóvil y escuchó. De su conversación, Olivia entendió que esos dos ofrecían mucho dinero a un trabajador del cementerio para que metiera a un chico en el compartimento de los cadáveres, no lo registrara en ningún lado y, cuando se congelara hasta morir, ellos vendrían y lo recogerían. El corazón de Olivia se heló al escuchar eso. ¿Qué estaba pasando? ¿Planeaban congelar a una persona viva? Eso es un crimen. ¿Y qué debía hacer? Su primer pensamiento fue agarrar su bolso y correr hacia donde los ojos la llevaran. O mejor aún, ir directamente a la policía. Pero Olivia se detuvo a tiempo. Si no llegaba a tiempo al trabajo, todos se darían cuenta de que sabía algo. La buscarían, y no le iría bien si la encontraban. Hasta ese momento, su llegada no había sido notada porque llevaba botas de fieltro y caminaba por el oscuro pasillo casi en silencio. Olivia se dio la vuelta y regresó a la sala de descanso, caminando de puntillas. Se quitó las botas y el chaleco, se cambió de zapatos y salió al exterior con la misma cautela. Su corazón latía como loco. ¿Y si mejor escapo?, pensó Olivia. No, debía cumplir con su turno de hoy. Pero mañana por la mañana, en lugar de asistir a clase, iría a la policía y les pediría ayuda. Deberían darle protección como testigo. O, al menos, que la metieran en una celda, siempre y cuando esos criminales no la alcanzaran hasta que todo terminara. Olivia exhaló y trató de calmarse. Luego volvió a entrar en el cementerio. Comenzó a tararear una cancioncita y a comportarse de la manera más ruidosa posible, para anunciar su llegada, para que los conspiradores pensaran que acababa de llegar y no había escuchado nada. Olivia, nerviosa, incluso dejó caer su bolso y maldijo. Pero era mejor así, que los criminales no sospecharan nada. ¿Quién está ahí?, preguntó alguien desde detrás de la puerta, asomándose al pasillo. Soy yo, Mitch. Olivia. Hoy tengo mi turno, así que pueden irse a casa, dijo Olivia, tratando de sonar lo más alegre posible. Me quedaré un poco más, respondió Mitch. Olivia pasaba por el pasillo por segunda vez ese día, pero parecía que nadie, excepto ella, lo sabía. La puerta del cuarto donde estaban los conspiradores ya estaba cerrada. Olivia se sentó en una silla que estaba en la esquina y comenzó a esperar. Aún no entendía qué pasaría a continuación y cómo terminaría todo esto. Tenía unas ganas inmensas de levantarse y correr, pero se quedó sentada. Pronto se escucharon pasos. Probablemente aquellos dos se habían ido. Mitch sonrió ampliamente, se despidió de Olivia y también salió del cementerio. Olivia permaneció sentada un rato más, como en estado de trance. No sabía cuánto tiempo había pasado. Afuera oscurecía, y ni siquiera había encendido la luz. En ese momento, una curiosa idea la iluminó, ¿y si Mitch había decidido no participar en esto? A primera vista, parecía una persona decente, pero ¿cómo saberlo? No podía preguntarle directamente. ¿Y si revisaba la lista y los números de registro? Si todo estaba en orden y no había nadie de más, significaría que Mitch realmente se había negado. Entonces no iría a ninguna parte ni le diría nada a nadie, simplemente olvidaría esa loca historia. En realidad, no estaba segura de lo que había oído.
Las palabras, sacadas de contexto, pueden sonar diferentes y ser interpretadas de distintas maneras. Olivia comenzó a revisar una por una las secciones y a comparar su contenido con el registro. ¿Y qué creen? Aquí está. Ella lo encontró. Lo curioso es que se trataba de la sección. Olivia verificó varias veces, no había ningún registro para esta sección. Nadie podría olvidar a un fallecido durante tanto tiempo en más de un mes. Y este cadáver, aparentemente, era el mismo del que hablaban los criminales. Olivia abrió la cámara y sacó la mesa. Un joven atractivo yacía con los ojos cerrados. Era extraño. Esos hombres decían que debía morir de frío y él parecía ya estar muerto. Era necesario comprobarlo. Con valentía, puso su mano en su cuello para verificar el pulso y en ese momento el chico abrió los ojos. Olivia gritó de sorpresa. El chico estaba débil y solo podía pedir ayuda con la mirada. Olivia ya no pensó en las consecuencias, llamó tanto a la ambulancia como a la policía. Oh, lo que comenzó aquí. Llevaban al chico a un lugar seguro y lo llevaron al hospital. Olivia pidió ir con él, porque quedarse sola en el trabajo le daba miedo. Luego se descubrió que eran competidores de la empresa del padre de Chris. Aquellos a quienes se le había rechazado vender el negocio familiar. Por supuesto, los detuvieron. Mitch también fue encarcelado. Todo terminó bien. Olivia ya no regresó al trabajo. Visitaba a Chris y su amor estaba en pleno apogeo. Él se preocupaba por su seguridad y la trasladó a su casa de inmediato. Así fue como tuvieron su encuentro extraordinario y trascendental. Chris le contó a Olivia que el número 13 era su número de la suerte. De hecho, su cumpleaños era el 13 de julio. Vaya, pensó Olivia, qué coincidencia. Porque el cumpleaños de Ben también era el 13 de julio. Luego, además, descubrieron que Chris y Olivia eran de la misma edad. ¡Qué coincidencia tan sorprendente! Olivia no le contó a Chris nada sobre la historia con Ben. Le bastaba con haber sufrido por todo eso en su infancia. Poco después, Chris le propuso matrimonio y ahora estaban viajando en tren hacia su casa para conocer a su hermana y a su madre. Olivia se inclinó hacia abajo desde su litera superior y miró a Chris, que dormía. ¡Qué guapo tengo, un verdadero dios de la antigua Grecia!, pensó. Tenía rasgos faciales perfectos, cabello rubio rizado y un cuerpo atlético y deportivo. Había encontrado un boleto de lotería afortunado en algún lugar, era su premio por todo lo que había sufrido en su infancia. Probablemente, por primera vez en su vida, quería llegar a casa pronto para presentar a Chris a su madre. Simplemente quería presumir, como una niña, ante su madre y sus paisanos, de lo que era su prometido. Pero cuanto más se acercaban a la aldea, más nervioso se ponía Chris. Literalmente, ya no sabía dónde ponerse. Sin embargo, Olivia no le prestó atención. Ella se sentía igual cuando llegó a Washington por primera vez. Su pequeño pueblo no era Washington, pero para Chris era un lugar completamente nuevo donde nunca había estado. Así que Olivia decidió ignorar su nerviosismo. La presentación con su madre y hermana fue bien. Su madre sonreía todo el tiempo y miraba a Olivia. Por su mirada, Olivia entendió que su madre estaba satisfecha y aprobaba a su prometido. Olivia le contó la historia de su encuentro. Bueno, Olivia, vaya. Siempre has tenido miedo a los muertos, dijo su madre. ¿Cómo te atreviste a tocarlo? Así es, me atreví, superé mi miedo y lo toqué. En todos los cuentos de hadas está la bella durmiente, y yo tendré a mi bello durmiente.
Así que superé mi miedo y, como por arte de magia, me transformé de estudiante pobre en la prometida de un príncipe rico. Por la noche, Olivia le propuso a Chris dar un paseo por el pueblo. Tenía tantas ganas de mostrarle todos sus lugares favoritos, de compartir su vida, su infancia. Olivia decidió que era aquí, en su pequeña patria, donde le contaría a Chris esa trágica historia. No debía haber secretos ni medias verdades, quería que él supiera todo sobre ella. Chris parecía no tener muchas ganas de ir a ningún lado, pero Olivia insistió y él cedió. Cuando pasaban por la tienda, alguien de repente gritó detrás de ellos. «¡Ven!». Chris se dio la vuelta de golpe. ¿Pero quién podría llamar así a alguien que Olivia no había oído en muchos años? Pero lo más importante, ¿por qué Chris se giró como si lo llamaran a él? Justo salía de la tienda Sara, la madre de Ben. Olivia quedó paralizada. La botella de leche que sostenía Sara se le escurrió de las manos y se rompió en el suelo, dejando una mancha blanca. La mujer se llevó las manos al pecho y repetía en voz baja, «Ven, ven, hijo mío». «¿Mamá?», preguntó Chris con asombro. «¿Se conocen?». Olivia no entendía qué estaba pasando. Y entonces Sara se lanzó al cuello de Chris, lo besó y lo abrazó, llorando. Pero, ¿por qué Chris la llamó mamá? Olivia no entendía nada. La gente comenzó a congregarse, sorprendida por la escena en la tienda. «Vamos a salir de aquí», dijo Chris en voz baja, y, abrazando a su madre, la llevó a casa. Pero, ¿cómo sabía él dónde vivía Sara? Olivia lo seguía, completamente confundida. En su mente, las preguntas se agolpaban. ¿Acaso Chris era el mismo Ben, su compañero de clase, el niño desaparecido? Había cambiado mucho, crecido, y Olivia podría no reconocerlo. Pero Ben era un nombre y Chris era otro, ¿no? En casa de Sara, todo quedó claro. A la mesa, rodeado de sus seres queridos, Chris, o Ben, como lo llamaba su madre, contó su historia. La noche anterior a su desaparición, había tenido una pelea con su madre. Toda su vida, Sara le había dicho que su padre había muerto como probador. Pero ese día decidió que su hijo ya era lo suficientemente grande para conocer la verdad. Le confesó que su padre era un gran empresario y le mostró una fotografía. Sin embargo, su madre no le dijo a Ben que su padre había venido recientemente y quería encontrarse con él. Tenía miedo de que su exmarido se llevara a su hijo y no quería eso. Pero su exmarido decidió vengarse de Sara por haberle ocultado al niño durante tantos años. Lo siguió en el bosque cuando estaba de paseo y lo atraía a su coche. Ben reconoció inmediatamente a su padre por la fotografía y él aprovechó ese momento. El padre le contó al niño que su madre lo había vendido por mucho dinero, que planeaba irse al extranjero y que, según él, el niño ya no le servía. Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso para Ben, que ya estaba herido y resentido con su madre. Creyó a su padre y aceptó irse con él sin despedirse de Sara. Sara nunca pudo imaginar que su exmarido fuera capaz de tal engaño. Ella creía sinceramente que Ben había muerto, y eso era su salvación de la angustiante búsqueda. «Por eso te volviste cada vez más sombrío cuanto más nos acercábamos al pueblo», dijo Olivia. «Simplemente no querías volver aquí». «Pero ¿y yo?». «Estábamos en el mismo escritorio, sabías mi nombre. ¿Cómo pudiste no reconocerme?». «Te reconocí en el mismo instante en que abrí los ojos en el morgue», respondió Chris, «cuando me tocaste. Pero tenía miedo de confesártelo. Pensé que no me creerías y te irías». «Qué bueno que todo terminó bien», dijo Olivia en voz baja, secándose las lágrimas.
Al ver a su madre en el pueblo, Chris comprendió por completo que su padre lo había engañado. Y ahora, cuando toda la verdad salió a la luz, Olivia y Chris comenzaron una nueva vida. Tuvieron 2 bodas, una en el pueblo natal de Olivia y otra en Washington. Las felices madres asistieron a ambas. Ahora su vida estaba llena de armonía y amor.